de las enfermedades de la piel, segunda parte de las enfermedades de la piel, hablando precisamente de la lepra. Y ya pues determinamos que cuando habla de lepra, ya determinamos cómo es la lepra, cómo se va manifestando en el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, y cómo también se ha manifestado también en las vestiduras. Ahorita vamos a ver cómo va a ser también en las casas. Y pues tratar nosotros de ver todo lo que quiere Dios transmitirnos, ¿no? También, qué es lo que quiere Dios enseñarnos. En este caso, pues la lepra es una enfermedad de la piel, por eso es hablando acerca del leproso, de aquel que está, contagiado, que es una llaga de lepra, es un azote de parte de Dios. En este caso hemos visto algo que ellos contrajeron lepra fue precisamente por la murmuración, ¿se acuerdan? Ya lo vimos con el estudio. Entonces María murmura, Aarón mira, clama a Dios para que ella sea sanada, pero ella tiene que pasar precisamente el proceso del azote, ¿va? Por lo cual han murmurado contra Moisés, que es el hombre que Dios ha estado o está usando en ese momento, que Dios ha llamado para liberar al pueblo de Israel. Entonces, ellos están recibiendo la palabra, están recibiendo las leyes, y ahorita precisamente en esto que vamos a ver ahorita, pues todavía les falta un tiempo para entrar a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, y es donde Dios les va a dar ley, les está dando las leyes. Ahorita vamos a ver la ley precisamente del leproso, la ley de la purificación de la enfermedad de la lepra. Ya vimos todo lo referente a la lepra, vimos cómo se contagian ellos, vemos cómo ellos son aislados por 7 días. El sacerdote tiene que determinar si está ya bien para poder otra vez, que ingrese otra vez al pueblo de Dios, que se relacione con el pueblo de Dios. Entonces todo ese sufrimiento y todo ese proceso trae a ellos precisamente un arrepentimiento, que eso es lo que está provocando la lepra en ellos, que es lo que provoca que ellos en su azote, en ese azote, eso que ellos traen, pues ellos determinen que no hay de otra, que hay que buscar a Dios. Entonces, no es que Dios sea malo, es que dice la palabra que Dios va a disciplinar, Dios va a enseñarles a ellos, ¿verdad? Ahí le dice que Dios al que ama, disciplina, y azota al que acepta por hijo. Entonces, ¿qué está pasando con Israel? Precisamente eso. Es su pueblo, es el pueblo de Israel, y ha determinado algo sobre ellos, no sobre los demás, no sobre los gentiles, que es gentil, ¿se acuerdan? Significa que no hay pacto con ellos, no hay un pacto, y el pueblo de Israel tiene un pacto con Dios. Entonces, vamos a leer ahí en Levítico capítulo 14, vamos a tratar de avanzar y ir explicando. Y para muchos Levíticos puede ser muy aburrido, pero pues aprendemos cosas de Levítico, aprendemos y determinamos puntos y bases muy importantes para nosotros, para la iglesia de hoy, ¿sí? Y hoy ya lo comparamos de acuerdo a lo que en el Nuevo Testamento también podemos leer, ¿sí? Vamos a ver Levítico 14, en el versículo, recuerdo un poquito, ahorita pues vamos a estudiar del 10, pero quiero leer acerca en el versículo 4 y 5. Dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para él el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana y hisopo. Entonces ellos tienen que tener 2 avecillas, madera de cedro, la grana, que también se le conocía como escarlata, y tienen que traer el hisopo. Y luego dice que tendrá que mandar el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Entonces, como la avecilla tiene muy poca sangre, lo que tienen que hacer es llenar una vasija de barro y ponerle mucha agua y ponerle la sangre, porque eso va a hacer que tenga más volumen y pueda rociar, ¿verdad?, con esa agua. Entonces, ahí tenemos, como decimos, un común denominador, que es la sangre. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber ese derramamiento de sangre. Es una avecilla, dice aquí, versículo 6 dice: se tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, los mojarán en la avecilla, viva en la sangre, y de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Dijimos que esto puede tener una figura, ¿va? Vimos alguna figura, un simbolismo, ¿va? Una avecilla, derramamiento de sangre, y eso fue precisamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Y es precisamente esto que está pasando, porque ellos tienen que traerlo, ¿va?, como una ofrenda.
y la que se va arriba hacia el cielo habla precisamente como una figura de la resurrección del Señor. Entonces, es su sangre y luego la resurrección del Señor. O sea, hablando de un simbolismo, hay una figura a lo que apunta de lo que está escribiendo Moisés. Entonces vamos a ver el versículo 8: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después se traerá del campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Entonces habla de que tienen que lavar sus vestidos y tienen que quitarse todo su vello totalmente. Entonces, pero tienen que lavar sus vestiduras. En el caso de nosotros, esa es la palabra que Él nos ha puesto: vestiduras nuevas. Aquellos que hemos nosotros sido atraídos a la presencia de Dios, ahora ser hijos de Dios, Él nos ha puesto vestiduras nuevas. En el versículo 9 dice: el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Otra vez en agua, o sea, todo está hablando de una limpieza, de algo que ellos están hablando de la ley. Ya vimos que ellos eran examinados, ¿verdad? Se examinaba, ya no están leprosos, muy bien, ya se determinó que no es inmundo, muy bien, ahora tienen que hacer eso, esa era la ley. Vimos la lepra, vimos cómo era el tratamiento, ¿sí? El proceso, pero ahora estamos viendo la ley, qué es lo que tienen que hacer ellos. Esas son las leyes que Dios le está dando al pueblo de Israel. Fíjense en el versículo 10, ahí nos quedamos, ahí vamos a empezar. Dice: y el día octavo tomará 2 corderos sin defecto. Esto también es importante porque dice que tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Entonces ellos tienen que traer, son 2 corderos sin defecto y una cordera. Entonces ahorita vamos a ver, porque el Señor va a hablar de los pobres también. En el caso de los pobres, Él va a hacer una excepción, una vez más, para que ellos puedan traer una ofrenda. Acordemos que todo aquel israelita que ha sido ahora otra vez reconciliado, tiene que traer una ofrenda que le llaman. ¿Se acuerdan cuando vimos las diferentes ofrendas? ¿Quién se acuerda de las diferentes ofrendas que vimos? ¿Quién se acuerda de una? Vimos la ofrenda de comunión, ¿se acuerdan? De los cereales, la ofrenda de reconciliación. Entonces, toda esa ofrenda habla precisamente de una reconciliación que ellos tenían que hacer. Entonces, el pueblo de Israel dice: yo ya me llené de lepra, y ahora, muy bien, el sacerdote te checa, está limpio, entonces él tiene que traer ahora una ofrenda llamada también una ofrenda para reconciliarse con Dios. Pero a la misma vez tiene que haber otra ofrenda, tiene que haber una ofrenda de la expiación y otra de la propiciación, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso, son 2 corderos y una cordera. Y el versículo 11 dice: el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo tiene que ser, ¿se acuerdan cuando ya estudiamos el tabernáculo también? Ya vimos el tabernáculo, que es la tienda portátil, y todo eso lo tienen que hacer a la puerta del tabernáculo, ¿sí? Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Bueno, todo eso lo tienen que hacer en la puerta, todo aquel que ya ha sido declarado limpio, declarado puro. En el versículo 12 se tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Ya vimos que ofrenda mecida puede ser así, para agarrar la ofrenda, mecerla de arriba hacia abajo, que era lo que comentaban algunos. Entonces, en esa ofrenda mecida se presenta, precisamente dice: y la ofrecerá por la culpa. Tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, o sea, por el pecado. O sea, ya ha sido declarado tú limpio, pero hay una culpa. Ya estudiamos todo lo que cuando la mujer que daba luz, todo lo que hemos estudiado, que ellos habían una culpa. Entonces tienen que traer precisamente esta ofrenda, una ofrenda mecida, que es la ofrenda por la culpa. Y luego la tienen que traer con un log de aceite, o sea, tienen que traer ellos su aceite y lo mecerán como ofrenda mecida delante de Jehová. Ya vimos también todos los ingredientes del aceite. 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario
porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. En el 14 dice: el sacerdote tomará de la sangre de la víctima. Fíjense lo que va a hacer con la sangre. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica. Entonces se lo va a poner en el lóbulo de la oreja, así que viene siendo esta área. Y lo dice: sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces, asimismo, el sacerdote tomará el lobo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará sus dedos, dice, derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con sus dedos 7 veces delante de Jehová. 17. Y de lo que quedara del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Entonces, ¿qué pone primero? La sangre. ¿Y luego qué pone arriba de la sangre? ¿Qué pone? El aceite. ¿Sí? Entonces, primero, sí, está degollando el animal. Lo degolla y agarra la sangre y lo pone sobre el lóbulo derecho, ¿sí? Aquí de la oreja derecha, sobre el pulgar, ¿sí? De su brazo derecho y sobre el pie derecho. Entonces, lo que nos llama la atención es que después de que pone la sangre, pone después el aceite. Dice el versículo 16: y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. O sea, todo eso es delante del Señor. Es el proceso que ellos tienen que hacer. En el versículo 17 dice: de lo que quedara del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha. Otra vez, lo mismo, ¿sí? Entonces, lo estoy leyendo una vez más para que veamos nosotros a qué apunta todo esto. Todo lo que está haciendo es tratar de poner sangre sobre el israelita, ¿sí? Para descubrir la culpa, pero no nos pone la sangre, pone el aceite en el mismo lugar donde puso es sobre la sangre. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la sangre? Ellos, para nosotros ya no aplica eso. Para nosotros ya no vamos a poner nosotros sangre, ya nos pone sangre un pastor, nos ponen sangre en una oveja. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículo 7, por favor? En Efesios 1:7. Entonces, y se fijan, ahorita hablando acerca también de lo que va a pasar con el pobre, el proceso va a ser el mismo, tanto para ricos como para pobres. Pero vamos a ver primeramente en el Nuevo Testamento, ¿sí? El apóstol Pablo nos escribe en Efesios, hablando de la sangre. Efesios 1, versículo 7. ¿Lo tenemos ahí? Sí, muy bien. Efesios 1, versículo 7. Vamos a ver. Dice así: en quien tenemos redención. Redención otra vez es la palabra que se usa para volvernos a comprar. Eso es lo que ellos van a hacer. O sea, ellos tienen que presentar una ofrenda de la reconciliación por la culpa, pero tienen que traer otra ofrenda que va a ser para la expiación y otra para la propiciación. La expiación es la expiación es por nuestro pecado, ¿sí? Es la ofrenda por nuestro pecado, pero la propiciación es aplacar la ira de Dios. Entonces es por eso que se está haciendo ese tipo de ofrenda. Hoy para nosotros Jesucristo es la ofrenda, ¿sí? Él fue sin pecado, o sea, Él es el único que ha sido sin pecado, paz. Pero dice la palabra, pero Él fue la ofrenda por el pecado, ¿sí? Entonces no quería llevar el pecado, Él fue la ofrenda. Y luego 2, dice la palabra, y nos justificó, es la propiciación, aplacó la ira de Dios sobre nosotros. Es lo mismo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y luego, ¿te acuerdas cuando vimos? Muy bien, Él ya perdonó mis pecados, Él ya aplacó la ira de Dios sobre mi vida, ya he sido perdonado, pero Dios está irado con el hombre. ¿Qué hace entonces Jesucristo? Él hace propiciaciones, aplaca la ira de Dios sobre nosotros. Y después vimos las ofrendas. Viene la ofrenda de comunión. Esa ofrenda donde tiene que tener el israelita en una ofrenda precisamente por lo que Dios ha hecho con él. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Él me perdonó, ahora estoy en paz con Dios, entonces yo tengo que tener una comunión con Dios. Entonces, el pueblo de Israel
era constantemente un derramamiento de sangre. Hoy no, hoy solamente una vez y para siempre, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces Él derrama su sangre por mí, que tengo que tener yo ahora yo puedo pertenecer a la iglesia de Cristo, que es lo mismo que era con el leproso. ¿Qué pasaba con el leproso? Cuando murmuraban, en este caso el pecado de murmuración, podía haber otros pecados más graves, que después los veremos, pero ese tipo de pecado era lo que estaba trayendo sobre ellos la lepra. Entonces, ¿qué sucede? Si ellos eran totalmente desarraigados del pueblo, eran excomulgados, eran aislados, y eso era muy preocupante porque ellos no podían venir y presentar una ofrenda de expiación y menos de propiciación. Entonces, ¿por qué? Habían pecado contra Dios, era precisamente un azote de lepra, ellos estaban apartados, estaban totalmente en aislamiento, y eso era para ellos pues muy triste, ¿verdad? Pero a la misma vez les producía sufrimiento, y ese sufrimiento hacía que ellos vinieran otra vez en arrepentimiento. Entonces, cuando no había arrepentimiento, ¿qué pasaba con ellos? ¿Quién se acuerda? Cuando no había arrepentimiento, ¿se acuerda que dijo el Señor? Yo los desarraigaré, ¿sí? Entonces, si no hay arrepentimiento, ellos eran totalmente, desarraigados, ellos morían. Pero cuando aquel leproso, ¿sí? Él estaba en esa comunión y en esa esperanza, tenía otra. El sacerdote lo miraba otra vez, otros morían, pero otros sanaban. Y eso es lo que produce el pecado en nosotros, ¿sí? Dice la palabra que el pecado nos separa de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Entonces, el pecado nos separa de Dios, pero cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo es nuestra expiación y nuestra propiciación. Amén. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:7, lo tenemos ahí, dice: en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Dice, es por su sangre. Significa que todo lo que hemos estudiado, todo desde el ser humano, el leproso, desde las vestiduras, todo es sangre. Ahora vamos a entrar en las casas, y en las casas va a ser lo mismo. Tiene que haber derramamiento de sangre cuando la casa se llene de lepra. Ahí, como las casas, ¿sí? Entonces vamos a ver, será todo, hombres, vestidos, casas, piedras, todo se llena de lepra. Y eso es lo que vamos a ver. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, es por su gracia. Ahora es de gracia. Ahora, claro, eso nos demanda más, como decíamos ahorita, todo eso demanda más en nosotros. Muy bien, Cristo ya lo hizo todo. Sí, ellos tenían que hacerlo, ellos tenían que traer, les costaba. Pecaban, les costaba, era dinero. Imagínense dos corderos, es un dineral para ellos. Una cordera es un dineral para ellos. Entonces, el pecado traía precisamente un desfalco económico a sus vidas, afectaba sus bolsillos, sí, y afectaba su relación con Dios. Entonces, todo ese derramamiento de sangre que ellos están viendo, ellos tienen que ver algo, ¿sí? Están viendo todo el derramamiento de sangre, sí, pero lo que ellos están viendo más, y que es lo que quiere Dios que ellos vean, es cuán importante y cuán tan letal es el pecado para Dios. ¿Sí me voy a explicar? Entonces, que todo eso, desde no nomás la murmuración, sino otros pecados que vamos a ver, que ellos hacían, porque ahorita lo quiero llevar al lado de la iglesia, desde Mateo, y cómo tenemos que confrontar eso, y también no siempre todo se confronta, sino también hay maneras que nosotros tenemos que aprender a lidiar y esperar, y de una manera u otra también ser de testimonio para otros. Pero ahorita vamos avanzando. Entonces, es la sangre el común denominador de todo, ¿sí? Para que haya un perdón. Dice, por su sangre tenemos redención, el perdón de pecados. Después de eso, de la sangre, ¿qué le ponían? Vamos a leer 1 Juan capítulo 2:20. Muy bien, ya la sangre de Cristo, ¿sí? me ha redimido. Yo tengo ahora el perdón por su sangre. Ya no hay sangre de cordero, es la sangre del Hijo de Dios,
el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, en quien ahora yo puedo otra vez, ahora pertenezco a la iglesia de Cristo. Otra vez ahora soy, dice la palabra, somos injertados en el olivo, pertenecemos a la iglesia de Dios viviente con un valor de verdad. Ahora, todo hombre que ha sido redimido, toda persona que ha sido redimida tiene, por lógica, que estar congregándose en un lugar. ¿Qué sucede con el leproso? Sí, cuando ya ha sido examinado y se declara limpio, ¿qué hacen con él? Muy bien, le dicen, ahora sí, venga otra vez y puede convivir con el pueblo de Dios. Venga otra vez y puede usted relacionarse con el pueblo. Entonces, imagínense cuando ellos no están relacionados, ellos están aislados 7 días y la otra vez ven, vamos a examinarlo, todos están a los ojos del pueblo, los que se está viendo todo. Entonces, les cuesta dinero, dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. ¿Quién me lo lee, por favor? 1 de Juan 2, 20, ¿quién lo tiene? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos la unción del Santo. Entonces, fíjate, la sangre de Cristo es la que nos perdona, pero ahora nosotros tenemos, si dice la palabra, la unción del Santo. Él nos ha ungido. Ahora tenemos esa unción, así como el israelita. Si le ponían la sangre, ¿en dónde? En el óvulo. Uno dice que para que ya no escucharan lo que tenían que escuchar. Es como una figura, ¿va? Pero eso no dice la Biblia. Pero era una manera, ¿va? De decir, no, es que escuchaban cosas que no deben de escuchar. No, se ponían el dedo para que no tomaran cosas que no eran suyas, y se ponían el pie para que no caminaran donde Dios no les decía que caminaran. Esa es una figura, ¿verdad? Comento yo, no lo dice así, pero lo que sí dice es que por su sangre nos ha redimido. Tenemos la sangre de Cristo que nos ha perdonado, nos ha redimido, y también tenemos nosotros ahora la unción del Santo. Hemos sido ungidos. Acordemos que tenemos las arras del Espíritu Santo, que es lo que nosotros nos consuela. Esa es la promesa de que un día Cristo vendrá por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Amén. Ahora, de ahí a decir, ¿me cubro con la sangre de Cristo? ¿Será válido? ¿O qué versículos podemos usar para decir, bueno, entonces yo me voy a cubrir con la sangre de Cristo? Y entonces uso también el aceite. ¿Por qué? Porque hay textos como los que estamos viendo ahorita, ¿sí? Que es precisamente lo que parece ser que dice, ¿sí? Entonces, bueno, me cubro con la sangre, me pongo aceite, pero no hay ningún versículo que diga eso en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, por favor, versículo 11, que es el único versículo del Nuevo Testamento que muchos usan precisamente para usar la sangre de Cristo como una protección. Pero no, en el pueblo de Israel era la sangre usada para que ellos ya fueran determinados como israelitas que van a pertenecer otra vez al pueblo de Israel, que van a poder tener comunión con los demás israelitas, ¿sí? Entonces no es me cubro. En el Antiguo Testamento era la sangre que apuntaba para la ofrenda de la culpa, y era la que ellos podían otra vez reconciliarse y ser reintegrados al pueblo. Apocalipsis capítulo 12, me acompaña por favor al versículo 11. ¿Lo tenemos ahí? Dice así. Voy a leer desde el 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ahí está hablando de Satanás, ¿sí? Se está hablando que Satanás tiene un acceso hasta el capítulo 12, de ahí ya después ya no. Hasta el capítulo 12 Satanás tiene un acceso, ahorita lo tiene, ¿sí? Él no está en un trono ahí en el infierno, él está en un acceso, ¿sí? En un acceso constante, y está acusando a quien cree, a los escogidos, a nosotros, ¿sí? Él va y nos acusa con Dios. Mira, aquel por el cual tú escogiste, mira tu hijo lo que hizo, mira esto, mira aquello, y empieza a acusarnos de día y de noche. Entonces, un día, dice la palabra, la autoridad de su Cristo, dice, ahora ha vencido la salvación, el poder,
ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ustedes dicen, ¿por qué de una vez no acaba el Señor con Satanás? Y nos quitamos ya de problemas, hombre. Pero ahorita todavía no. ¿Sí? Va a llegar ese momento. ¿Cuándo? En Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis dice que ahora Cristo, con toda su autoridad y toda su salvación, esa es la palabra, la autoridad de su Cristo, cuando se oiga la voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué ha sido lanzado? ¿Fuera qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué pasaba con esos hermanos? ¿Cómo vencían? Dice, ellos, versículo 11, ellos le han vencido por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien, aquí hay sangre, pero la sangre de Cristo. Así como lo que dice desde Levítico, desde el principio de la Biblia, o del principio de la primera raza humana, desde Caín, desde Abel, hay una ofrenda. ¿Se acuerdan quién trajo una ofrenda? Caín y Abel. ¿Y a Dios no le agradó la ofrenda de quién? De Caín. O sea, él trajo una ofrenda. Alguien dirá, ¿pero por qué? Porque a Dios no le agradó. Sí, bueno, porque Dios mira el corazón. Él mira el corazón de Caín, y el Nuevo Testamento dice porque las obras de Caín eran malas desde el principio. Entonces, a medida que vamos estudiando, nos damos cuenta en Levítico que ellos traen un animal, un cordero. Pero también hemos visto que no nomás son corderos, sino que también son palominos, que también son tórtolas. Entonces, fíjate que no en sí es el animal. El animal no es en sí el animal, porque varía el animal, sino es el proceso de lo que Dios le está diciendo que ellos tienen que hacer en obediencia. El punto es la sangre, no es el animal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso apunta a que un día vendría alguien sin pecado, sin mancha, como eran las características del Cordero, y es Jesucristo. Pero miren lo que dice, ¿cómo es que le vencieron? Es por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué sea el pueblo de Israel? ¿Qué tienen que traer ellos? Animales, degollen, ¿sí? Degollarlos, de quitarle la piel. O sea, todo era un derramamiento de sangre. Pero ellos tenían que traerlo y ser obedientes porque era lo que Dios los estaba mandando, que ellos tenían que hacer. O sea, si tú haces esto, tendrás perdón. Si no haces esto, morirás. Hoy, Cristo ha derramado su sangre y yo soy el que vivo. Yo vivo por la sangre de Cristo. Entonces, fíjate, esto no habla de perfección en nosotros, sino es por la sangre, es por la gracia de Dios. Es la sangre de Cristo que tiene poder para perdonar mis pecados. Entonces, es por eso que ahora yo ya no tengo que hacer algo, o porque dejé de hacer algo, es que yo voy al cielo. O dejé de hacer aquello, ya no voy al cielo. No, yo sé que ahora es su sangre que me ha perdonado, y es por su sangre ahora que yo presento ofrendas. No, que ahora yo tengo comunión con Dios, lo mismo que hacían los israelitas, pero ahora en el sentido que Él ya lo hizo todo, sí, pero eso me demanda más a mí. Sí, porque podemos decir, bueno, ya Cristo ya lo hizo todo, entonces, ¿yo para qué? Pues yo para qué hago, para qué me esfuerzo, ¿no? Es la perseverancia mía y es la preservación de Dios en mí. Entonces Él ya lo hizo por mí, por la sangre de Cristo, entonces yo persevero, pero Él me preserva, que son dos cosas diferentes. Entonces, no, ya Cristo me va a preservar siempre, yo ya no hago nada. No, al contrario, eso me demanda comunión, eso me demanda esfuerzo, eso me demanda compromiso. Era lo que estaba haciendo Dios con los israelitas. Ya son limpios, muy bien, tráiganse ahora esto. Soy muy pobre, van a traer esto, vamos a ver de eso. Entonces, la sangre de Cristo, ¿y qué más? Es por su sangre que ahora yo tengo paz con Dios, ¿eh? Ellos tenían que traer un animal constantemente, un derramamiento de ríos de sangre, hasta en los tiempos de la construcción del templo, en los tiempos de Jesús, un derramamiento de sangre, en la fiesta de los tabernáculos, derramamiento de sangre. El domingo vimos las lámparas que había grandísimas, que Jesús dice, yo soy la luz, ¿sí? Derramamiento de sangre total, dice el Señor, ya no más. Dijo Dios, solamente va a haber un sacrificio único y para siempre. Dice la palabra en Apocalipsis, ellos me han vencido por medio de la sangre.
¿Por qué vencemos nosotros? Es por la sangre de Cristo. Es por lo que Cristo hizo por mí. ¿Cuántos de nosotros dijimos de repente, oye, ahora soy diferente? Tengo una manera diferente de pensar. Y lo dirás tú, pero Dios me habrá perdonado. Y a veces hasta nos gusta jugar con esto. Pero es que cometí muchos pecados, hice aquello, hice el otro. Le dice, Señor, si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Entonces a veces queremos nosotros recordar el pasado. Podemos recordar, pero para mejorar, ¿sí? Es como el Día de los Muertos. Dice Hebreos que a los muertos se les recuerda por lo que hicieron, pero como ejemplo, ¿sí? A algunos se les va a recordar por sus fallas, pero para no cometerlas, porque muchos pastores habían muerto. Muchos pastores ya habían ido a la presencia de Dios, y el apóstol Pablo le dice al autor de Hebreos, le dice, hay que recordar, ¿verdad? Ahí dice, mirar también la conducta de vuestros pastores, aquellos que ya habían muerto, ¿verdad? Porque dice, pues para que por su conducta ustedes los miren y sean animados a hacer que ellos sean ejemplo para ustedes. Es como los muertos, ¿verdad? ¿Y puedo ir al panteón o no puedo ir? Y voy ahí y empiezan muchas preguntas durante el día 2. Pero entonces, dice que podemos recordar a aquellos que ya se nos adelantaron, pero para que nosotros miremos sus vidas y digamos, podemos avanzar. ¿Usted puede ir al panteón o no puede ir entonces? Pues si no, pues puede ir a limpiar, ¿verdad? Porque no sé qué hicieron un caño ahí, ¿verdad? Pero pues usted va a limpiar, ¿verdad? Pero no de ir y que no, aquí está mi mamá, no, ahí no está, ¿verdad? Se saben que ya no está ahí, que fueron a dar cuentas a Teo, porque Hebreos 9 dice que está escrito que el hombre muere una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. Entonces ya todos, y acordemos, los muertos no regresan. No, es que yo vi que se murió y yo lo vi que estaba ahí, era mi tío, era mi abuelito, mi suegra. No dice la Biblia que ellos ya no regresan. Una vez eso se pone en el Antiguo Testamento, pero después estudiamos eso. Pero la regla y la ley, la palabra de Dios dice que nadie regresa. Los muertos ya no regresan. No, es que andan en pena, vamos a hacer, no. Pueden ser demonios, pero no es mi abuelita, no es mi suegra, no es mi tío, ¿verdad? Mi papá. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que buscar al Señor, ¿verdad? Buscar a Dios. Entonces dice en Apocalipsis que es por la sangre del Cordero que nosotros hemos vencido. Es por lo que hizo Cristo, ¿sí? Es por lo que hizo Cristo que yo soy fortalecido y tengo redención. ¿Qué más? Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y de la palabra del testimonio, del testimonio, de la palabra marturión también, del mártir, de tu vida, cómo vamos viviendo nuestra vida. Somos creyentes, nos van a atacar. Nosotros sabemos bien que estamos de paso en esta vida, ¿sí? No, es que ya me dijeron que soy un loco, que estoy en escasez por esto, que aquello, que ya me lavaron el cerebro. Pero la palabra, la vida, tu vida como cristiano, pues eso es lo que va a hacer que otros, miren lo que dice el versículo 11, y de la palabra del testimonio de ellos, y esta tercera característica es muy importante. ¿Qué hicieron con sus vidas? Las menospreciaron hasta la muerte. Y en Apocalipsis, cuando escribe Apocalipsis, muchos están muriendo y muchos lo están matando por seguir a Cristo. Entonces el autor de Apocalipsis dice, mira, es precisamente por la sangre que ellos vencieron y por la vida que ellos dan de su testimonio con sus vidas, el vivir una vida consagrada, una vida totalmente donde dicen ellos, aún, sí, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Se están entregando totalmente sus vidas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a regresar a Levítico, capítulo 14. Levítico capítulo 14. Y en Levítico capítulo 14, vamos a ver, voy a brincarme hasta el versículo 21. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, fíjense lo que dice ahí. Mas si fuere pobre, ya conmigo, mas si fuere pobre. Entonces ya vimos que el rico tiene que traer dos corderos, tiene que traer una cordera. Pero ¿qué pasa con aquel que es pobre, que no tiene recursos? Pues si fuere pobre y no tuviera para tanto, o sea, si no tuviera para tanto, entonces tomará un cordero, o sea, ya no dos, un cordero. Se fija que el cordero no se negocia, el cordero es el que se queda. Dicen, entonces tomará pero va a ser uno, no dos. Tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda
mecida por la culpa. Él tiene que traer una ofrenda. Esa es la ley. ¿Sí? El leproso tiene que traer una ofrenda y es por medio del cordero, una ofrenda que se mecerá por la culpa. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para reconciliarse. ¿Quién es el que nos reconcilió con Dios? Es Cristo, su sangre. Entonces, por eso es que el cordero no se negocia, porque mire lo que le dice: te dará un cordero para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lomo de aceite, y 2 tórtolas, ¿y qué más? Y 2 palominos, ¿según qué? Según pueda. O sea, no, es que no puedo. No, mira, tú tienes que creer que era muy fácil de obtener los palominos, las tortolitas. Entonces, fíjate que Dios está poniendo toda su atención en el pobre como en el rico, también no hay excepción. Pero ¿cuál es el punto mediático? ¿Cuál es el punto que no cambia? El cordero. ¿Se fija? Es el cordero que no cambia, tanto para el leproso, para las vestiduras, ¿sí? Ahora, para el que es pobre, no cambia el cordero, cambian los demás animales. ¿Sí? Es pobre, bueno, pues que no traiga la cordera, que traiga tortolitas, palominos. Entonces se fija que no es el animal, sino es el proceso. Es el proceso en el cual ellos van a entregarse, es el proceso que ellos deben de seguir, porque es lo que Dios les está diciendo. Si ellos son pobres y no tuviera para tanto, agarran el cordero, y ese cordero lo presentan como una ofrenda mecida, y esa ofrenda mecida es ¿para qué? Para reconciliación. Esa es la palabra. Dios está bailando con nosotros. Estamos en una irreconciliación. Mas, sin embargo, ahora, ¿qué dice la Escritura? Ahora Él nos ha reconciliado con Dios. Esa es la palabra. Entonces ya vimos, es por la sangre, no es me cubro con la sangre, no es yo me voy a cubrir con la sangre, no es que tú clamas la sangre, no es que ponen la puerta, no, es la sangre de Cristo que fue derramada hace más de 2000 años, ¿sí? Es la sangre que tiene poder, de Hebreos, para perdonar los pecados de cualquiera que venga hoy. Esa sangre tiene poder hoy. Es la sangre que está viva para perdonar nuestros pecados. Es la sangre que nos sella con el Espíritu, nos unge con su Espíritu. Tenemos la unción del Santo y ahora nosotros tenemos reconciliación. Miren lo que dice: reconciliarse, una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lote de aceite, 22, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para qué? 22. Uno será para expiación, ¿por qué? Y el otro, ¿te fijas? Entonces, una cosa es la ofrenda, una cosa es la ofrenda por la expiación, y otra es por el holocausto. Entonces, una es para reconciliarme, ¿sí? Otra es para la expiación, para perdonar la culpa, el pecado. Y la otra, para estar en paz con Dios. ¿Se fijan? Bueno, pues todo eso se resume en alguien y en una persona que se llama Jesucristo. Él me reconcilia, Él me expía mi pecado, esa es la expiación. ¿Se acuerdan? La expiación era matar el animalito también, y la otra era precisamente la propiciación. Se agarraba su sangre y se derramaba sobre el lugar del santuario para perdonar el pecado de aquel que venía. Entonces todo eso es lo que tenía que ser el leproso. Muy bien, dice el versículo 23: al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote. Todo tiene que ser a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de quién. Eso es muy importante. Todo es delante de Jehová, ¿sí? Ellos lo están haciendo en el tabernáculo, pero todo lo están haciendo delante de quién. Muy bien, cuando usted viene a la iglesia, su vida mañana, todo lo que usted haga para Dios, ¿para qué lo hace? Todo lo hace delante de Dios. Lo que yo estoy haciendo ahorita, lo estoy haciendo delante de ustedes. Sí, no. O sea, sí lo hago delante de ustedes, pero en lo espiritual. Es como lo que están haciendo ahorita todos ahorita afuera. Están pidiendo por este día, que es ese día de muertos, ¿verdad? Entonces, ellos lo están haciendo, pero están honrando a Satanás.
lo están haciendo delante de Él. ¿Sí? Claro, imagínense, oh, Dios mira todo eso. Nosotros lo estamos haciendo para el creador del universo, los cielos y la tierra, para el Cristo que me reconcilió, que perdonó mis pecados, que me dice la palabra y que aplacó la ira de Dios conmigo. Todo lo que yo haga es delante de ¿quién? De Dios. Entonces imagínense que yo salga de aquí para enseñarle esto y salga enojado. No, pues no se va. ¿Sí? No, yo lo hago delante de ¿quién? Es para delante de Dios, delante del Señor. Es muy importante porque el israelita piensa, el israelita está siendo reconciliado, presenta la ofrenda, ¿sí? Se reconcilia y todo lo que ellos están haciendo, lo están haciendo delante de Dios, ¿sí? Cuando usted llega aquí, o lo que usted haga, o todos los que sirven en el diaconado, ¿para qué lo hacen? ¿Para el pastor John? ¿Para vida nueva? Lo hacen delante de Dios. Dile que esta es la mañana, no te enojes porque es para Dios. ¿Todos delante de quién? Delante de Dios. Todos para delante de Dios. Es que no me reconocen lo que yo hago. Si no me dan el valor, ya lo hemos estudiado. ¿Quién te va a dar el valor? Es Dios. ¿Es delante de quién? Lo que usted está haciendo ahorita es delante de quién? Del pastor. Estamos delante de Dios. Usted viene en el camino, viene manejando, viene en bicicleta, en patineta, en camión, en lo que usted venga. Usted viene delante, alabando al Señor, porque usted viene delante de Dios, esforzándose, comprometido, siendo demandado por lo que Cristo hizo. No, es que vengo cansado y yo esto, aquello, es delante de Dios. A Dios no le agarró la ofrenda de Caín. Pero él lo traía, él lo trajo. Él trajo su ofrenda. Él lo trajo. A Dios no le agradó. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Es lo que está pasando con el israelita. ¿Qué es lo primero que está produciendo el israelita leproso y que es sanado? Dije hace un momento, ¿qué es lo primero que produce en eso? Lo que produce en él que traiga esa ofrenda. ¿Qué es lo que está pasando en su sanidad? Arrepentimiento. ¿Vale? El arrepentimiento y la reconciliación, ¿va? Entonces, eso es lo que produce en nosotros que nosotros nos comprometamos con el Señor. Es por la sangre y por el testimonio de nosotros, ¿sí? Y por menospreciar nuestra vida hasta la muerte, como el 2:11, que nosotros venimos en arrepentimiento. Ellos ya han sido limpiados y nosotros también. Amén. Entonces dice la palabra en Levítico capítulo 14, versículo 23. El octavo día de su purificación traerá estas cosas se rota la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Todo es delante de Jehová, todo es delante de Dios. Sí, Dios lo ha determinado, pero lo usa el sacerdote. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, ¿sí? Uno es el pastor, ¿sí? Pero el pastor es el Señor de la iglesia. Y todos tenemos una función que cumplir delante de Dios. Muy bien, dice la palabra. El sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el del aceite los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, lo mismo, es el mismo proceso. Fíjense. Y el sacerdote tomará el aceite de la culpa y la pondrá ¿sobre qué? Otra vez. El lóbulo de la oreja derecha. ¿Qué más, Dani? ¿Y qué dice? Del que se purifica. Sobre el pulgar de su mano derecha. Sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, otra vez lo mismo. Y con su dedo derecho, el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Otra vez. Cuando Dios nos escogió a nosotros, cuando Cristo muere por nosotros, Él lo hace delante de su Padre. Todo es delante de Jehová. Miren lo que dice aquí. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en lugar de la sangre de la culpa. ¿Sí? Versículo 29. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. ¿Dónde lo pondrá? Sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Lo pone en la cabeza. Alguien dirá, para que ya no esté pensando cosas que no debe de pensar. Es una figura, ¿verdad? No dice eso.
Pero nosotros empezamos a figurarnos algo. ¿Y por qué lo pone en la cabeza? Bueno, Él lo pone en la cabeza, dice la palabra, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en el holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. ¿Qué es esto? Versículo 32, ¿qué es? La ley. Esta es la ley Por el que hubiera tenido plaga de lepra. para el que hubiera tenido plaga, o sea, otra vez plaga de lepra o azote de la lepra, y luego dice, y no tuviera más para su purificación. Muy bien, ahora vamos a ver y entramos en otro tema, ahí mismo, en el versículo 33. Habló también que vamos a ser de Aarón diciendo, muy bien, eso que vimos ya ahorita eso habla precisamente de lo que tenía que ser el leproso. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto está haciendo antes de entrar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Todavía les falta un buen tiempo para que entren a la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión. O sea, 40 años después van a entrar ahí. Acordemos que están estudiando el Levítico, están tratando los mandamientos, están al monte de Sinaí, a los pies del monte de Sinaí, están recibiendo los mandamientos, ya recibieron los 10, ya los estudiamos desde Éxodo, y ellos siguen ahora con la ley. Tendrán 30 días también en el monte Sinaí, eso es lo que van a estar ellos recibiendo, pero les va a faltar todavía un tiempo el desierto para que lleguen a la tierra prometida de Canaán. Entonces, esto es para cuando entren a la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión. Si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, fíjense, ahora ya cambiamos, ya no es un vestido, ya no es la persona, ya ahora ¿qué es? Es la casa. O sea, piedras. ¿Cuál es la lepra? Sobre las piedras, ¿sí? De la casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Vendrá aquel de quien fuera la casa. O sea, y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Imagínense que fuera ahora, oye, ves una manchita, oye, ¿qué será? ¿Se le cayó la pintura? ¿O será esto? Y no falta, pero el que tiene que ver es el sacerdote. Imagínense el sacerdote, no, hombre, es plaga. ¿Cómo que es plaga? ¿Sí? Que no era nada más humedad, es lepra. Pero eso que no va a determinar el sacerdote. Y vamos a domingo. Vendrá aquel a quien fuera a la casa, versículo 35, y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Algo como plaga, no está seguro. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga. O sea, ¿saben qué? Llega el sacerdote, sácame todo de la casa, tengo que checar. Entonces, ¿para qué saca todo? Ustedes saquen todo de la casa, ¿sí? Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entren a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. O sea, también se contamina lo que está dentro. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, versículo 37, y si se vieren muchas manchas en la pared de la casa, manchas verdes, rojas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared. Tenemos la pared, ¿se acuerdan? Igual que en la letra, estaba más abajo de la piel, ¿se acuerdan? Bueno, esta letra, ¿dónde va a estar abajo? ¿Esta mancha? ¿Más abajo de qué? De la superficie, ¿sí? Entonces el sacerdote la mira y dice, oye, pues aquí no está parejito, ¿no? A ver, tráigame el nivel, no sé, empiezo a checar ahí. No, pues no está parejo. Esto es lepra. Vamos a ver el versículo. Dice, versículo 98, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por ¿cuántos días? 7 días. Lo mismo que el leproso. Yo me hago una pregunta, pero ¿qué pasa si ya estaban ellos ahí y ya se tardó él en avisar y ya cuando dijo, ay, no me he dado cuenta que estaba la mancha y nada, que sí era lepra? Entonces se contagió los 9, se contagió él. Entonces llega el sacerdote y dice, no dice que le dice, o sea, no dice que le dijo, oye, ¿por qué no te saliste antes? ¿Por qué no te fijaste? No seas ignorante. ¿Por qué no te saliste? No. Lo que hace es cierra la casa, ¿sí? Y 7 días. Entonces de aquí hay muchas cosas que se dicen también. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo ignoraba eso. Lo ignoraba.
He escuchado gente que dice, no, yo mejor no aprendo tanto para que Dios no me demande. ¿Cuánto han escuchado eso? Porque la Biblia dice al que muchos sabios se le demandarán. Entonces hay gente que dice, no, entonces a mí no se me va a demandar porque yo no sé nada. En otras palabras, ¿para qué aprendemos? No, la Biblia también dice que es pecado de omisión. Entonces, y aquí también se sacan muchas cosas. ¿Por qué? Porque alguien dirá, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué tal si yo no le dije a mi hijo, no le avisé, y por mi error él se va a contaminar? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 30? Ezequiel 18, 20, por favor. Ezequiel 18, 20, que alguien me lo lea, por favor. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿La lepra de la casa se sacará? Tenemos que entender esto. ¿Por qué es la lepra? Es un azote. ¿Es individual o es para toda la familia? Es individual, ¿verdad? Es para el israelita. Entonces, si la lepra se contagia, entonces no es de Dios. Es como en el coronavirus, ¿no? Hay algo porque te va a pegar el coronavirus. No, si no te me acerques. Pero la lepra, este es un azote de Dios para la persona. Entonces, viendo la lepra, y no me lo vais a pegar. No, esto es algo que Dios está tratando con él. ¿Sí me voy explicando? Lo que se va a hacer en el día de hoy es otra cosa, Mateo 18. Pero ¿qué está pasando entonces? Dice Ezequiel, el profeta, dice, no, el hijo no pagará por los pecados del papá. O el papá no pagará por los pecados de los hijos, ¿verdad? Entonces, no, mira, es que el hijo ¿cómo es? Sí, pues por el papá. El papá no era un pecadorzote, también el hijo. No, Ezequiel dice, el hijo no pagará por los pecados del papá. Cuando el hijo viene a Cristo, dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad te hace libre. Hoy le llaman maldiciones generacionales, pero no, ya lo estudiamos también. La Biblia dice, y Dios visitará la maldad hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. La semana pasada me hicieron una pregunta y yo les contesté. Dios visitará la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está, la maldición generacional no. La palabra visitar es una palabra de visitar, pero para hacer misericordia. Dice, recuerda, cuando vemos los mandamientos, y yo soy un Dios, yo soy Jehová tu Dios celoso, fuerte, que visito la maldad hasta la tercera o cuarta generación. ¿Para qué? De los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares. Entonces, ¿para qué me visitó él a mí? Mi papá no era cristiano, mi abuelito tampoco, por parte de mi mamá tampoco mi abuelita, pero él visitó la maldad, ¿sí? De los Rodríguez, ¿sí? Y él visita la maldad de los Hernández y hace misericordia conmigo. No es que me visita, son maldiciones generacionales, no, me visita, la palabra capaz, visita para hacer misericordia. No hay maldición generacional. ¿Sí me voy explicando? Entonces, no es que papá era bien borracho, no, por eso dijo bien borracho. Ahí está la maldición. ¿Sí? No es así. Yo soy borracho porque tú llamas a mi papá que es borracho, está tomando, porque yo también quiero tomar. No, pues por eso caigo, porque mi papá es bien borracho. No se excusa. Nosotros tenemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Date un aplauso al vivir reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, no, pues mejor no le compartas? Mejor no le compartas porque, pues si le compartes, si no quiere, se va a ir al infierno. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Se va al infierno o no sale al infierno? ¿No se le predicó? ¿Se va o no se va? No se le predicó. No salimos ya a predicar nosotros. Y no salimos y no se le predicó el Evangelio. Y ya vino Cristo, pero a tirar de frente. Pues nunca me predicó el hermano ese que. Hasta venía y me compraba esas agüitas que venden de Rolando. Y nunca me hablaba. Antes se conoce. ¿Qué pasó con él? ¿Se va al infierno o se va? ¿Mande? Sí, porque nunca lo... ¿Y cómo lo van a juzgar? ¿Cómo creen ustedes que lo van a juzgar? Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Hay una ley,
hay una ley que dice Romanos. Y esa ley, ¿dónde cree que está? La ley está en nuestros corazones. Y eso que está en nuestros corazones, no sé si ustedes cuando no éramos cristianos hacíamos algo y al final de la noche como que, oye, no, pero eso sí estuvo, lo que hice como que no estaba bien. Pero no había un arrepentimiento genuino, sino había un remordimiento. Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles no tienen ¿qué? ¿Se acuerdan? Por todo lo que estamos estudiando ahorita, ¿para quién es? Todo lo de la ley, ¿para quién es? Para los israelitas. Los gentiles no entran, ¿sí? Es para los israelitas. Ese es el, por eso dije, no es el animal, es el proceso que Dios tiene de obediencia para el pueblo de Israel por el derramamiento de sangre. Se lo leo. ¿Me siguen ustedes, por favor? Porque cuando los gentiles que no tienen, debemos hablar despacio, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de qué. Se fija, hay una naturaleza. El gentil no tenía ley, pero lo que hace, lo hace por su naturaleza. ¿Cómo era nuestra naturaleza antes de estar en Cristo? Pecaminosa, de maldad, éramos hijos del diablo. Ahorita nomás hay dos tipos de hijos, los del diablo, sí, y los de Dios. Los de Dios, los que buscan a Cristo y los que andan pidiendo. Entonces tenemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Versículo 15. Dice, el 14, eso, aunque no tengan ley, son ley para qué? Para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? ¿En dónde está la obra? En sus corazones. En sus corazones. Dando testimonio que su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Alguien dirá, no, pues yo no escuché el evangelio, a mí nadie me predicó. ¿Sí? Yo por eso estaba encerrado ahí en mi casa. ¿Sí? Pues sí, estaba todo amarrado ahí, nunca salió porque no, pero ¿qué sucede? Entonces, es por su conciencia escrita, dice la palabra, dando testimonio, versículo 15, dando testimonio su conciencia y acusándoles, ¿o qué? O defendiéndoles. Entonces nunca le predicaron. Bendita ignorancia, dice alguien. Nunca les predicaron, nunca recibiste, no, pues vas a ser juzgado de acuerdo a tu qué? Conciencia. Es la conciencia la que nos va a defender o nos va a acusar. Dos palabras, nadie se salva. O sea, nadie se salva que seamos sufridos, ¿verdad? Es por eso que ahora en Cristo y por su sangre tenemos redención de pecados. Amén. Vamos acá al 14, Levítico 14. Levítico 14, nos quedamos en el 38. En el 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entren a mirar la plaga. Versículo 37, perdón. Dice, y examinará la plaga, y si se vieran manchas en la pared de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Otra vez lo mismo que con el leproso, ¿se acuerdan? Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga y las echará fuera de la ciudad en el lugar inmundo. En el versículo 41 dice, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el estuco que rasparen. Ahí la palabra es estuco, como el estuco yo ya existía el estuco. Bueno, era un barro, y ese barro era el que raspaban. Pero imagínense, las casas estaban como pegaditas, y de repente tú mirabas la mancha y el vecino del otro lado decía, oye, pues es la misma mancha, ¿de quién será el pecado? De aquel mismo. Es lo que dice el versículo 40, ¿qué? 42 dice que a las piedras serán quitadas y tomarán otro barro. El 42 van a raspar el barro, tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. O sea, ya le rasparon, le quitaron, le pusieron, y otra vez llega, ya está la lepra en la casa. ¿Qué van a hacer con esa casa?
Ustedes estaban ahí. No, ya dieron al otro lado. ¿Cómo dice siguiente? ¿Qué vamos a hacer con esa casa? ¿Qué dice ahí? Derribará por tanto la tal ¿Derribará qué? Por tanto, ¿qué? la tal casa. Él dice, derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y eso es lo que pasa, con el ser humano. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué es lo que produce la lepra? Dijimos otra vez, esto es muy importante, ¿qué es lo que produce la lepra, valga la redundancia, en el leproso, en el israelita? ¿Qué produce? Arrepentimiento. ¿Sí? Que él se arrepienta y venga y otra vez tenga reconciliación con el pueblo, porque no puede estar teniendo una relación con el pueblo de Dios si tiene lepra. ¿Sí? Él está fuera, está lejos de la lepra, está lejos del pueblo de Dios. Eso es lo que dice Dios. Se fija que aquí tenemos puntos muy importantes. Entonces, ¿qué pasa con aquel que no tiene arrepentimiento en su vida? ¿Qué hace Dios con él? ¿Qué? Lo derriba. Sí. Acuérdense del leproso, lo mataba porque no había arrepentimiento. La lepra era arrepentimiento. Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, que es un verbo metanoe o metanoia, que es un verbo presente continuo. O sea, esto de cada día, yo tengo que arrepentirme cada día. Un día me puede matar, Señor, ayúdame, me arrepiento, Señor, ayúdame, vengo delante de ti. Imagínense el leproso, está lejos, pero tiene que venir en arrepentimiento. Dice la palabra, la casa tiene que ser derribada. Y imagínense una casa donde no tiene la expiación, la propiciación de nuestro Señor Jesucristo. En esa casa, en el tiempo de hoy, ¿cómo está esa casa? ¿Cómo viven en esa casa? ¿Cómo viven? Dice, no, esa casa parece casa de locos, casa del diablo, viven como el gato y el ratón y el gato, o sea, peleándose nada más. Y a veces hasta cuando son creyentes también. ¿Sí? Ahora, no nomás en la casa, en la iglesia, porque el contexto es el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con aquel que está dentro de la iglesia, ¿sí? Y tiene lepra? Hablando precisamente ya no de la lepra de la enfermedad, sino que está llevando a cabo, por ejemplo, en Corintios, un acto de inmoralidad sexual. ¿Qué pasa con él? ¿A dónde lo entregaron? ¿A dónde lo entregaron? A Satanás. Es lo mismo. ¿Qué es entregado a Satanás? Está excomulgado de la iglesia, está fuera de la iglesia. Ve con tu hermano, que dice Mateo 18, si tu hermano peca ¿contra quién? Contra ti. Si tu hermano peca contra ti, fíjese lo que dice la palabra, el contexto de la iglesia, no afuera. Si tu hermano, o sea, es tu hermano, peca contra ti, ¿sí? ¿Con quién vas a ir? ¿Con el pastor o con tu hermano? Primero vas con tu hermano. Vas con tu hermano. Si tú le haces ver a tu hermano, es como ahorita andan con lo de Halloween y todo eso, ¿verdad? Y alguien que pasa, un hermano que tiene otra enseñanza y que pase y que diga, hijos del diablo, ¿por qué no se arrepienten? Entonces, hasta lo van a andar hasta pedreando, le ponen un dulzazo, le van a meter ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dice Efesios 5:11, no participéis en eso, que no participamos. ¿Sí? Antes más bien que reprenderlas. Pero no significa que pasen y digan, yo reprendo esas obras del diablo, hijos de Satanás. No, significa convencer. Entonces tú ya vas a aquella persona, sabes que mira Jesucristo, y tratas de convencer a aquella persona. Pues ¿qué pasa con aquel que no tiene, y si se arrepiente? Has ganado a tu hermano, ¿sí? En el caso de la iglesia. Si no, vas con él, con otro, y si no quiere, ¿qué dice la palabra? Tenerlo como gentil publicano. La palabra gentil es fuera del pacto. Entonces, eso es lo que pasa en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí se disciplina a alguien? ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno la disciplina. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos distingue de los demás. Eso es lo que nos distingue de los de afuera. Que somos la iglesia de Cristo y que hay disciplina dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza.
Es lo que Dios dice en Mateo capítulo 18. Ya vimos la palabra dar y desatar. Todo lo que hacemos en la tierra será atado en el cielo, que es la palabra ligar. Todo lo que tú haces, todo lo que tú digas, o sea, todo lo que tú disciplines en la tierra será disciplinado, respaldado por Dios dentro de la iglesia. No es a palabra de atar demonios. Entonces es muy importante la disciplina. Entonces, dentro del pueblo de Israel está pasando lo mismo. Para no nada más hacer leproso en la vestidura, sino es en las casas. Y la casa que tenga lepra, derríbela. Eso es lo que está pasando ahorita en la actualidad dentro de la iglesia. ¿Qué pasa en una iglesia donde no disciplines? O que el que disciplina se enoje. ¿Qué va a pasar ahí? Y todos igual, no, pues no disciplines y no disciplines. ¿Qué va a pasar con esa casa, con esa iglesia? Se viene abajo. Y si no se viene abajo, se mantiene la iglesia ahí, pero el diablo está todo lo que da ahí. Sí, dando y dando. Entonces, ¿es importante la disciplina? Sí. ¿Qué dice Mateo capítulo 18? Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. ¿Cómo dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 18. Cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. O sea, es excluido del pacto, es excluido de la iglesia. Eso es lo que está pasando con el leproso. Eso es lo que Dios nos apunta en Levítico dentro de la iglesia, entre muchos puntos que estamos viendo, que para Dios es muy importante. ¿Sí? Entonces, la conciencia ataca a los de afuera, pero también nosotros tenemos que estar conscientes, ¿sí? Que algunos de nosotros, de los que están dentro del camino de Cristo, también son inmaduros. ¿Son qué? Inmaduros. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que vamos a atacar en Mateo 18:15. Porque recordemos, ¿qué es lo que están atacando la lepra en Levítico? ¿Qué es lo que están atacando por motivo de la lepra? ¿Qué están atacando? La murmuración. ¿Sí? ¿Y por qué no atacan otros pecados? ¿Por qué no más la murmuración? Es lo mismo en la iglesia. Imagínense todos, no, hay que exhortarlo, Mateo 18:15, Mateo 18:15, Mateo 18:15. Es importante qué es lo que vamos a atacar con Mateo 18:15. Sí, porque sí, a veces sucede eso, ¿no? No, Mateo 18:15. Y luego otro, no, sí, uno de Mateo 18:15, Mateo 18:15. A ver, es importante que veamos esto correcto. La lepra que se atacó fue por la murmuración, o sea, el contexto del leproso es la murmuración. Eso fue lo que vimos, ¿sí? No dice otras cosas. Después va a haber otras cosas, ¿sí? De hecho, cuando entran a la tierra de Canaán, sus casas se van a llenar de lepra. Todavía no. Ahorita nomás es el leproso y la vestidura. Cuando entren a la tierra prometida, ellos vamos a ver nuevas leyes, donde ellos no deben de mezclarse con los gentiles, no deben de mezclarse con los otros que adoran dioses paganos. Imagínense cuando ellos lleguen a la tierra de Canaán y metan la idolatría a sus casas. ¿Qué creen que le va a pasar a sus casas? Se van a llenar de lepra. Esa es una lógica, ¿no? Ponemos a pensar, oye, Carmen, ¿cómo lo podemos aplicar? Ya no tengo lepra, tengo manchas, pero son del agua, de la humedad, ¿sí? Pero no tengo lepra. Pero ¿qué dice el Señor? Saca toda anatema de tu casa, ¿sí? O sea, saca todo aquello que es maldito, que anatema es que te separa de Dios, ¿sí? Entonces esto es muy importante tratar de nosotros de verlo a la luz del día de hoy. ¿Para qué? Para que un día nosotros delante de Dios, ¿sí? No seamos juzgados de acuerdo, porque es la verdad que seremos juzgados de acuerdo a nuestros actos. Entonces esto es muy importante. Dice la palabra en Mateo 18 entonces que tenemos que pasar eso. Entonces los pecados, sí, que por lo menos hay gente que no es madura. ¿Qué pasa con la gente que no es madura?
Sí, claro que le puedes exhortar, animar, pero hay otros que tú los ves que no son maduros y solamente los dejas. No los enfrentas, sino los dejas. ¿Y cómo les enseñas? Vamos a Tito, por favor. Tito 1. Tito 1. Con esto terminamos. Tito 1. Porque sí es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos verlo a la luz de la Escritura. Y el Tito capítulo 1 dice así. Entonces, Mateo 18:15, aplicándolo al contexto de Levítico, pero también vimos un solo pecado que es la murmuración, como hay otros que tenemos que nosotros enseñar por medio del testimonio, y este es 1:12. No, es 2, Tito 1, voy a leer del 10. ¿Lo tenemos ahí? Bueno. Dice así. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales Cristo tapar la boca, que trastornan ¿qué? Casas enteras. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, las casas en la tierra de Canaán van a ser destruidas, pero hay otras casas en el contexto ya del Nuevo Testamento que son destruidas o que son trastornadas. ¿Por qué? Porque está enseñando incorrectamente. Entonces, todo esto lo llevamos al Nuevo Testamento. Miren lo que dice la palabra en Tito capítulo 2, Tito 2, versículo 3. ¿Lo tenemos ahí? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, o sea, no dadas a la murmuración y al chisme, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser ¿qué? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, fíjate, ¿con qué están enseñando? Con la reverencia, con el testimonio, con el porte, con el porte del caminar dentro de la iglesia. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidado, ya lo leí. 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, o sea, preséntate tú. Mateo 5:15, no, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Cuando hablo de seriedad, no te vean así, no es que fue pastor que no voy a ser, no, seriedad, ¿sí? No calumniando, esa es la palabra, es tu palabra, ¿ahí no me cree? Palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Cuando hablo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, ya empieza a hablar. Entonces, fíjate, ¿cómo es que nosotros debemos de comportarnos en la iglesia de Cristo? O sea, estamos en la iglesia del Señor y tenemos que hacer todo esto, ¿de acuerdo? En Levítico ya no aplica, pero como hoy para la iglesia Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y todos estamos en ese proceso. Porque hasta que estemos nosotros ya en el Señor, seremos como el Señor, va, con un cuerpo regenerado. Pero ahorita no. Ahorita tenemos fallas, no somos perfectos, pero tenemos que orar cada día para que Dios nos ayude a cambiar cada momento. Muy bien, hasta ahí lo dejamos. Y en Levítico, ¿cuál es Levítico 14? ¿Qué es versículo? 46. Vamos a ver, Levítico 14, 46. Voy a leerle de una vez los que faltan. Miren lo que dice 46. El que durmiera en aquella casa, en 46 dice, cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que lo mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Nadie puede entrar en esa casa. Dice, mas si entrara el sacerdote y lo examinara, ¿sí? 47, y el que durmiera en aquella casa, 47, lavará sus vestidos
También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. 38. Mas si entra el sacerdote de examinar y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, madero de cedro, grana y hisopo, igual que cuando pasaba con las personas. Degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, otra vez en un proceso. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana, o sea, la escarlata, la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa, ¿cuánto? 7 veces. 7 veces. 52. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. 53. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre el faz del campo, hacia la expiación por la casa y será limpia. 54. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. ¿Para qué es todo esto? Para determinar quién es puro y quién es impuro. Entonces, ¿cómo determinamos ahora en la iglesia de Cristo, o sea, nosotros, cómo determinamos a alguien como creyente? De acuerdo a lo que acabo de leer, lo último. Ellos no había lepra, ¿sí? No había lepra, y otra vez se relacionaban con el pueblo de Dios, de Israel, no con los gentiles. Acordemos que todo eso que está pasando, todas las casas que se llenan de lepra, son como en la tierra de Canaán. Las casas que se llenan de lepra son la casa ¿de quiénes? ¿De quiénes? ¿De los gentiles o de los israelitas? De los israelitas, ¿sí? No es de los gentiles. Entonces, si alguien viene y dice, no, pues mira mi casa, no, ¿eres israelita? O sea, es para los israelitas, es lo mismo para nosotros en la iglesia. ¿Cómo podemos determinar entonces? Ya no hay lepra. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero hay frutos. Ya no hay lepra en nosotros, pero hay frutos. Dentro de la iglesia, el comportamiento dentro de la iglesia es muy importante, ¿sí? Por sus obras los conoceréis, por sus frutos los voy a conocer. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto? Paciencia. Amor, hasta de acordito, amor, paz. ¿Cómo? Amor, paz. Entonces, diga todos, ese es el fruto. Diga gozo. Gozo. No, pues Dios, si lo que estoy pasando y estamos muy cansados. Gózate. ¿Sí? Estamos pasando pruebas. Gozo es un fruto. Cuando dijo el Señor, ahí está la idea, Señor, pues que no ha dado fruto. Entonces, ¿qué pasa con la casa? La casa es derribada. La casa es derribada, el leproso es cortado y nosotros tenemos que tener fruto. Entonces, ¿qué pasa con una persona que es creyente? Tiene que congregarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque congregarse, ¿qué significa? Que está relacionándose con quién? Con la iglesia. Si imagínense una persona que dice, yo soy creyente, pero no me congrego. Pues no. Yo soy creyente, pero hoy no me voy a ir, yo no tengo iglesia donde congregarme, no. Entonces no eres creyente. El que es creyente tiene un lugar donde congregarse, ¿sí? Y está en la disciplina del Señor, está congregándose, y por sus frutos le conoceremos. Bien, vamos a quedarse ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Ayúdanos, Dios, Señor, para avanzar, para seguir adelante. Hoy hemos estudiado, Señor, todo lo referente, Señor, a la lepra en la casa, a la ley, Señor, del leproso. Pero hoy también hemos aprendido, Señor, que tenemos nosotros un compromiso delante de ti, de servicio, de agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y que todo lo que hagamos lo hacemos delante de ti, Señor, no lo hacemos para los hombres. Señor, cuando lo hagamos para los hombres nos cansaremos, nos desanimaremos. Cuando queramos realmente ser vistos nosotros, nos sentiremos fracasados. Todo lo que hacemos, Señor, hemos aprendido que todo es delante de ti, Señor. Todo lo que hagamos y lo que haremos será delante de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, para avanzar.
Ayúdanos, Señor, porque de un modo también nosotros estamos leprosos, pero que cada día podamos encontrar en ti, Señor, la sanidad en nuestro corazón. Ya hemos sido redimidos, ya hemos sido nosotros propiciados por la sangre tuya, Señor, delante de nuestro Padre. Pero hoy, en este tiempo y en este mundo tan corrupto, y en este cuerpo que se degenera, se cansa, enfrentamos cada día pruebas, enfrentamos al diablo cada día, Señor, con sus ataques, con sus insultos, con sus humillaciones para la iglesia de Cristo, con sus acusaciones delante del trono de nuestro Padre Jesús Cristo. Ayúdanos cada día. Espíritu Santo, gracias por las obras de nuestra carne que nos ayudas para salir adelante. Ayúdanos cada día, Señor, a entender que, Señor, que tú nos disciplinas también, que tú nos llegas a azotar también, como muchos de nuestros hermanos. Como alguna vez lo pasaremos nosotros, lo hemos pasado o lo pasaremos, pero todo es por amor. Todo ese azote será para nosotros un sufrimiento que nos traiga reconciliación, que nos traiga, Señor, un punto, Señor, para encontrarnos contigo en comunión, en agradecimiento, que al fin estamos de paso en esta vida. Señor, ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros hijos, ayuda a nuestros nietos en ese día, Señor, de satanismo, de ataque. Este es el día que tú hiciste, Señor, pero el mundo lo ha tomado también este día para hacer sus fiestas paganas, satánicas. Pero hoy nosotros, Señor, sabemos que tenemos el amparo del Altísimo, porque dice tu palabra que el que abriga bajo ti, bajo tu presencia, Señor, estará cubierto por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nunca necesitaremos de nada, Señor. Aún si necesitara de algo, Señor, tú sabes por qué. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Ayúdanos, Señor, a hacer el testimonio. Ayúdanos, Señor, para ser prudentes, reverentes con nuestro testimonio y exhortar y enseñar a los más jóvenes, como las hermanas a las más jóvenes, con nuestro testimonio, con nuestro andar. Ayúdanos, Señor, cada día a ser diferentes para la gloria tuya, Señor. Y que un día, Señor, como dice la palabra, como dice el apóstol Pablo, que siendo heraldo, Señor, seamos desechados. Ayúdanos, Señor, porque los leprosos morían, no había arrepentimiento. Señor, nosotros ya estamos aquí, queremos demostrar frutos, no solamente queremos demostrar que estamos en una iglesia, sino que estamos en una iglesia por lo que tú has hecho por nosotros, y donde todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos, sino que todo es por tu gracia. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. No sé si tengan alguna